En este video vamos a aprender a representar metales. Es un tema que ya vimos un poco en la clase y ya sabemos que tenemos que tener tres tonos. Tenemos que tener los tonos oscuros, los tonos medios y los tonos claros para que se entienda que tenemos un material reflejante. Ahora, aquí vamos a dibujar un cilindro en el cual vamos a ver cómo le afecta la luz. Primero vamos a definir nuestro punto de luz y tenemos que imaginarnos cómo va a afectar la luz a nuestro objeto, en qué lugares pegaría y daría la luz directa y en dónde tenemos nuestras sombras y tonos diferentes. Empezamos a trabajar con un charpa claro que puede ser el tono 1 o el tono 2 dependiendo de lo que tengan o lo que se les facilite. Y es importante tener en cuenta que siempre vamos a trabajar de los colores claros a los colores oscuros. ¿Por qué? Porque es más fácil oscurecer un tono a aclararlo. Cuando representamos un cilindro es importante tener en cuenta que el metal va a reflejar todo lo que está en nuestro ambiente. Este cilindro va a reflejar la superficie en la cual está sentado. Entonces en la parte de abajo vamos a poner una parte clara, que esta parte clara básicamente es un reflejo de la superficie en la que está, que en este caso vamos a suponer que tenemos una mesa clara. Y con los charpas vamos a crear los tonos claros, los medios y los oscuros, para después con el blender combinar todos los colores y crear un degradado entre todos los tonos. Para representar metales es bueno tener ciertas iluminaciones, con eso nos podemos apoyar con un Prismacolor blanco para agregar aún más luces y hacer un degradado más definido entre todos los colores. Ahora, en el caso de la esfera, lo que va a pasar es que todas las sombras van a tener que seguir la misma curvatura de la figura. Como en todos los objetos tenemos que definir nuestro punto de luz y cómo ese punto de luz se va a comportar y va a afectar la iluminación y la sombra de nuestra figura. Una vez que ya lo tenemos definido, vamos a empezar a trabajar con los colores claros para luego ir oscureciendo y aumentar más el contraste. Como dijimos, las sombras tienen que seguir la curva de la misma figura, entonces a la hora de aplicar el color tenemos que hacerlo de una manera circular, intentando que mantengamos la curvatura del objeto. Una vez que ya tenemos aplicado nuestro tono base, vamos a apoyarnos con el blender para como jalar el color hacia el tono 0 y que creamos un degradado entre nuestro tono más claro, que sería un blanco, a nuestro tono base. Una vez que tenemos nuestra base lista, vamos a ir trabajando nuestros tonos oscuros y nuestros tonos medios. Como dijimos anteriormente en el video, los metales son reflejantes. Esto quiere decir que vamos a ver todo lo que está en nuestro ambiente. Es importante que tengamos en cuenta dónde se sitúa nuestro objeto para poder representarlo correctamente. Aquí yo me lo estoy imaginando como si estuviera en un estudio de fotografía. Entonces vamos a tener un punto de luz controlado que va a ser una lámpara y va a estar situado sobre una mesa blanca, encima como si estuviéramos haciendo una sesión de fotos, a una esfera de cromo. Entonces
Una vez que lo tengamos en cuenta, vamos a saber cómo representar y cómo trasladar esa idea a nuestro metal. Y al final van a poder darse cuenta a qué me refiero con imaginarse el ambiente y poder aplicarlo a la forma que tenemos de nuestro objeto. Y como les he comentado en otros videos, a mí me gusta mucho definir la forma con un Sharpie, darle un contorno, porque eso le da más contraste a todos los colores que tenemos. Y ese es el resultado final del metal aplicado a formas circulares, como lo pueden ser el cilindro o una esfera. Y ahora vamos a hacer una actividad en la cual vamos a representar metal en superficies planas. Vamos a tomar un cubo como nuestro objeto base y vamos a aplicar la técnica. Y ahora nos vamos a imaginar el contexto en el cual va a estar nuestro cubo. Para esto yo voy a seguir la misma idea de nuestra esfera, en el cual vamos a tener un estudio de fotografía y vamos a tener nuestras luces controladas, y este cubo va a estar situado sobre una mesa blanca.
Y como ya vimos, a la hora de sombrear un cubo vamos a tener tres tonalidades diferentes, que depende de cómo la luz golpee las caras. La cara superior va a ser la cual va a estar más iluminada y las caras laterales van a estar más oscuras, siendo la cara que está justamente al lado de la sombra nuestro tono más oscuro, que sería nuestro tono 3. Y en las caras estoy pasando una línea rápida con el Charpad para indicar que tenemos un reflejo sobre la superficie. Y ya para terminar estoy haciendo algunos últimos reflejos. Mientras más contraste tenga su figura, más se va a entender el material. Entonces no tengan miedo a pasarle colores una y otra vez para que aumentemos el contraste en nuestra figura. Y después, como siempre, nos podemos apoyar con el Prismacolor blanco para hacer unos reflejos. Y como paso final, agarramos un Prismacolor o una pluma de gel blanca para marcar los bordes. Igual podemos usar un Prismacolor para agregar más reflejos sobre nuestras caras. Y básicamente esta es la manera más fácil de representar el material. Tenemos que tener las tres tonalidades diferentes que van a ser nuestro claro, medio y oscuro. Y mientras más contraste tenga el objeto, más se va a entender el material.